Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Francisco Avendaño. Yo soy profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y vamos a conversar unos minutos sobre la invasión ocurrida en el Morro Solar hace unos días. A ver, lo que ha ocurrido es una invasión, así de simple. En estricto, según las noticias, la invasión habría sido en la playa La Chira y habría agarrado una parte del Morro. Eh, ¿En qué se diferencia? A ver, es muy parecida a otras en el sentido de que esta es una invasión de un momento a otro. Hay invasiones que se van haciendo paulatinamente, normalmente gente que tiene vinculación con la tierra o una invasión y se va ampliando, pero la mayor cantidad de las invasiones son organizadas, son de un momento a otro, son violentas. No necesariamente violentas, pero son de un momento a otro. Esta se ha hecho además coordinadamente con otra invasión, que no es materia de lo que estamos conversando, que es la invasión del Lomo Corvina. El Lomo Corvina es el cerro, uno va hacia el sur, pasando a la altura de la playa de Conchama, a la mano izquierda, hay ese cerro. Si uno lo ve horizontalmente es como si fuera el lomo de una corvina, y de ahí viene el nombre desde que tengo uso de razón y probablemente desde hace 500 años del Lomo Corvina. Bueno, las dos invasiones han sido más o menos a la misma vez, han sido coordinadas, han sido invasiones violentas, pero así son todas las invasiones, ¿no? Con lo cual yo diría que no tiene ninguna particularidad, ha sido hecha en la oportunidad en época de elecciones, no, muchas veces las invasiones son así, qué raro que no le hayan puesto pueblo joven o asentamiento informal y el nombre de un candidato, pero yo diría que es más o menos regular a todas estas, ¿no? A ver, aquí tengo que hacer una tingencia. No sé exactamente cuál es la situación jurídica de este predio. Yo lo que sé, porque he estado investigando un poquito antes de esta entrevista, es que en el año 77 este terreno es declarado, no solo el terreno, sino el morro y tres terrenos, ¿no? La playa La Herradura, la playa La Chira y una playa más, con nombre no me acuerdo. Fueron declarados intangibles. Con lo cual, muy probablemente estos terrenos habrían sido del Estado entonces, porque el Estado pues, no puede declarar intangible un predio privado. Si lo hace es una confiscación, tendría que expropiarlo. Aquí no hay expropiación de por medio. Luego, en el año 86, el entonces Instituto Nacional de Cultura lo declara el morro, al menos el morro, eso es lo que sé, como un bien integrante del patrimonio cultural, un monumento, es donde recuerdo trata del morro. ¿Y por qué? Porque ahí pues fue la famosa batalla de San Juan, hay un significado histórico muy importante. Eh, Luego, en el año 95, he estado revisando, la Municipalidad de Chorrillos hace un concurso público, se presentaron una serie de iniciativas y se lo adjudicó a una empresa privada de esa zona, parte del Morro y las tres playas, a una empresa vinculada al grupo Gremco, hasta donde recuerdo. Pero nunca se ejecutó ningún proyecto. Hubieron litigios durante años y esto llegó a arbitrajes internacionales y hasta donde recuerdo la empresa privada perdió todos estos casos. Con lo cual hago esta tingencia porque, repito, no sé cuál es la nueva, no he tenido acceso a información, cuál es la condición jurídica, si estamos en presencia de un predio privado, porque habría sido adjudicado a los privados, o estamos en presencia de un bien del Estado. Yo voy a asumir, para todo lo que les diga a continuación, que estamos en presencia de un bien del Estado. Voy a asumir. Pero repito, me falta información. Ahora, este es un terreno pues que tiene una serie de, no solamente tiene, ha sido declarado monumento en razón a que ahí se llevó a cabo la batalla con una de las batallas más importantes en la guerra con Chile, sino también porque hay vestigios muy antiguos en esa zona. Si ustedes están, digamos, del lado del Morro, no hacia el mar, sino hacia el otro lado, eso está lleno de zonas, de antiguas zonas pre-incas.
y está llenecito de huacas. Toda la ciudad ha crecido por los cerros y ahora esa es la zona de Chorrillos. Todo eso es huacas. Hay toda la zona, yéndome un poquito más allá, la zona de Lomo Corvina, también los vestigios antiguos llegan hasta la playa, ahí habían los antiguos conchales. Entonces, es una zona especialmente protegida, todas estas, ¿ya? Muy bien, teniendo en cuenta eso, vamos a asumir que estamos en presencia de un predio del Estado, un terreno del Estado. Sería un bien de dominio público. Ustedes saben que los bienes de dominio público, el Estado puede ser propietario de bienes de dominio privado y bienes de dominio privado al Estado. Ambos, el titular es el Estado. Pero los bienes de dominio público tienen un régimen especial. Los bienes de dominio público pues son los parques, son las calles, son las avenidas, las carreteras, son los fuertes, son el ministerio, los locales esenciales donde se realizan las actividades del Estado, y son todos aquellos que la ley los designa. Y sus características es que son inalienables e imprescriptibles. El Estado los declaraba antiguamente intangibles, o sea, que no se podían tocar, pero respecto de ellos no podía haber ningún bien, ningún acto jurídico. En cambio, los bienes de dominio privado del Estado es como ustedes y yo seamos dueños de una casa, solo que el titular es la casa, y tienen un régimen especial. Si estamos en presencia de un bien de dominio público, como tengo la impresión de que sería, yo creo que no puede haber posesión privada. Es decir, si hay invasiones y se producen en estos bienes de dominio público, formalmente, en estricto término jurídico, no es posesión. Es como, hay ocupación, sí, pero no es posesión y en consecuencia no da la protección posesoria que le da a cualquier persona. ¿Y el Estado qué puede hacer en esos casos? Puede desalojar con la fuerza pública a los ocupantes. No tiene que plantear una acción reivindicatoria, siempre y cuando no se exceda. Es lo que pasa cuando hay ambulantes en la calle. Es lo que pasa cuando alguien se instala en la pista y pretende quedarse ahí, hace una casa ahí o esteras y pretende quedarse. El Estado pues recurre a la fuerza debidamente autorizado porque es una de sus potestades. Si estuviéramos en cambio en el caso de un bien de dominio privado del Estado, y sin duda en caso de un bien de un particular, para recuperar la posesión, el Estado tendría que o ir a una acción judicial, o el privado tendría que ir a una acción judicial, o tendría que, y por otro lado, los ocupantes podrían ejercer la defensa posesoria, ¿no? Siempre en esta línea, si estamos en presencia de un bien de dominio público del Estado, y les he dicho que no de posesión, en consecuencia no podría haber prescripción, los invasores podrían quedarse ahí, pero nunca podrían adquirir ese bien por prescripción. En cambio, si estuviéramos en presencia de un bien privado, no de dominio privado del Estado, porque hay una ley que los asimila los bienes de dominio público para efectos de la prescripción, pero si estuviéramos en presencia de un bien privado, claro que podría haber la prescripción si se cumpliera con los requisitos de esta. Entonces, un poquito en resumen, repito, no sé exactamente si este es un bien del Estado o es un bien privado. Y repito que no lo sé porque he visto, buscando un poco la historia, recordando que este bien fue adjudicado al Grupo Orenco y se armó un litigio que no sé bien en qué terminó. Pero asumiendo que fue un bien de dominio público del Estado, es un bien respecto del cual no puede haber posesión en términos de cómo se conoce la prescripción civilmente y por tanto no puede haber prescripción adquisitiva de la misma. A ver, ese es un tema bien complejo, ¿ya? Porque eso, habría que preguntarnos por qué la gente invade predios. Y la gente invade predios porque no tiene dónde vivir. Entonces, todo esto ha sido muy estudiado en el Perú. Las invasiones en el Perú se producen, creo que desde después de la Segunda Guerra Mundial, y probablemente el 50% de Lima, la ciudad de Lima, es fruto de invasiones. Todos los invasores normalmente no son delincuentes. Los invasores muchas veces son gente que no tiene acceso a la vivienda, pero tiene que vivir e invade. Se les llama informales, ¿no? Viven al margen del sistema legal. Lo mismo ocurre pues, con las viviendas en Lima. El 80% de las viviendas en Lima son informales, han sido hechas sin licencia, sin respetar los retiros, autoconstrucción, al margen del sistema legal. Y lo mismo ocurre con los negocios y el transporte y el sistema de justicia. Todo es informal en el Perú. Entonces, las causas de esto son bien complejas.
Pero la gente pues tiene que vivir, tiene que tener una casa y termina invadiendo. Eso no quiere decir que haya un montón de mafias, gente organizada que promueve estas invasiones, especialmente las violentas, y que disponen de la tierra ajena y que son delincuentes. No tengo la menor duda, pero muchos son miles de personas que invaden, que es el origen de toda la ciudad de Lima, son como consecuencia de invasiones que es en busca de vivienda. Entonces el problema es falta de vivienda. Y además, no lo había dicho, ¿no? El 95% de las invasiones donde surgen asentamientos humanos, pueblos jóvenes, son en propiedad del Estado. Son en propiedad del Estado. Y normalmente son en propiedad del Estado porque el Estado tiene menos incentivos para protegerla y porque el Estado tiene incentivos más bien para darle vivienda a la gente, que es diferente cuando se invade una propiedad privada. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado frente a eso? Darle sistemas, formas de acceso a vivienda a la gente, es bien complejo, pero vía reasentamientos, esa es una alternativa. No puede expropiar para fines de vivienda como está la Constitución hoy, porque conforme la Constitución no se puede expropiar por razones de interés social, que sería para darle vivienda a la gente que no tiene vivienda. Entonces, ahí hay un problema en la Constitución. No sé si es un problema, pero al menos es una posición que tiene la Constitución. En otros países se puede. Entonces, ¿qué debería hacer el Estado? Proyectos habitacionales en predios del Estado. Eso es lo que debería hacer de manera masiva y darle acceso a la gente a esta vivienda, vendiéndole la vivienda a precios razonables. No, el Estado no debe hacer clara. Esa es una alternativa de lo que puede hacer el Estado, ¿no? Mira, te lo planteo como un ejemplo, ¿ya? Toda la ciudad de Lima y el Perú en general es informal en cuanto a la construcción. Es decir, las viviendas han sido construidas sin licencia. O existen edificaciones sin conformidad de obra. O existen edificaciones sin declaratoria de fábrica. Existen edificaciones, la mayoría, que no respetan los parámetros. Es decir, donde se puede construir 7 pisos, se construyen 8. Donde existen viviendas donde se invaden las veredas. Existen, es decir, el sistema de vivienda en el Perú es absolutamente caótico, como es el sistema de transporte y como es muchas de las cosas que hay en el Perú. Entonces, la pregunta es, concentrándome en el caso de la vivienda, el Estado tiene 2 alternativas ahí. La primera es demuele todo, con lo cual hay que demoler todo el Perú, y no solamente los sectores informales, sino zonas clásicas de urbanizaciones en zonas teóricamente perfectas en cuanto a edificación, como son San Isidro, Miraflores, Barranco. Yo les aseguro que aquí el 80% de las habilitaciones urbanas ha sido hecha también con alguna irregularidad. Esa es la primera opción, demuele todo. Y la segunda posición es lo regulariza, lo regulariza. Entonces, ¿cuál es la opción históricamente del Perú con respecto a las edificaciones? Regularizar. Con ciertas frecuencias salen ciertas normas que dicen vamos a regularizar lo ya existente porque es un hecho. Bueno, es lo mismo en el caso de las invasiones. O sea, la invasión es el mundo al revés, ¿no? Normalmente uno tiene un terreno, lo habilita, construye e inscribe su edificación. El mundo informal de la vivienda es al revés. Se produce una invasión, no hay título, y repentinamente empiezan a llegar los servicios, porque son miles de personas, llegan los servicios, llega la luz, llega el agua, llega el transporte, todo el mundo porque hay movimiento económico, mucho movimiento económico, la gente empieza a edificar, y al final de todo este tiempo el Estado otorga el título de propiedad. En el mundo normal uno empieza con su título de propiedad, aquí uno termina con el título de propiedad. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Lo que hace el Estado es regularizar situaciones de hecho que existen. Como les digo, todo Lima es fruto de invasiones. No todo, 50% de Lima es fruto de invasiones. Yo diría que en el Perú la vivienda informal es altísimo el porcentaje, hay muchos estudios sobre esto. Y explica, uno de ellos ha sido uno de los candidatos, Hernando de Soto, que estudió mucho esto en El Otro Sendero, y luego su siguiente libro, El Misterio del Capital. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado lo que hace es formaliza, regulariza. Lo que sucede es que estos procesos de formalización históricamente en el Perú duran pues años, 20 años, 30 años, y en el camino la gente sigue invadiendo, ¿no? Hasta el día de hoy. Esto ha pasado de competencia del Ministerio de Vivienda, pasó a competencia de las municipalidades, pasó a competencia de instituciones que se crearon ad hoc para el efecto, como fueron COFOPRE y el PEP,
porque esa es una problemática no solamente de la zona urbana, ¿no? Es una problemática también de las zonas agrícolas. Entonces lo que Estado hace es formalizar, está bien que formalice, pero dentro de con ciertos requisitos que tienen estas normas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, uno de los requisitos que exigen las normas es un tiempo de posesión. Que esto ha sido ampliado hasta hace poco, ha habido una norma que amplía el tiempo de posesión hasta hace unos años atrás. Entonces, esa es la respuesta del Estado, y está bien, parcialmente, porque también el Estado debería adelantarse a esto. Y eso es otorgar facilidades para que la gente tenga acceso a viviendas. Y esto es programas habitacionales, esto es reasentamientos y otras cosas, ¿no? Bueno, es un montón. Para empezar, para ellos mismos. El invasor, pues, es una persona que vive con muchos... El invasor, primero, no es suyo lo que tiene, con lo cual hay un primer problema, ¿no? Que no tiene una titularidad. Y si no tiene una titularidad, le es difícil venderla, le es difícil alquilarla, le es difícil, no la puede dar en garantía. Ese es el primer problema. En segundo lugar, el que tiene una de estas propiedades asume muchos costos para protegerla. Tiene que estar físicamente en la casa, como no tiene un derecho de propiedad, tiene que estar en la casa, normalmente están las familias, hay animales, entonces la fuerza de trabajo se queda en la casa y no puede salir a trabajar. Pero además los fiscalizan, la autoridad municipal, es decir, vivir en informalidad en el mundo es mucho más costoso que vivir en la formalidad. Genera muchos más beneficios ser formal que ser informal. Lo que pasa es que esta gente no tiene pues acceso a la vivienda, no tiene otra, ¿sí? porque no tiene dónde dormir, entonces tiene que recurrir. Entonces, genera muchos costos y muchos efectos negativos para la propia gente que invade. Y bueno, y muchos efectos negativos para el país en general, porque esta gente pues no está identificada, los predios no están declarados, no se pagan impuestos, el país no recaba impuestos, y esto es una cadena, ¿no? Este es uno de los problemas de la informalidad y genera muchos costos, además genera violencia, hay mucha violencia inicialmente. Felizmente este caso de hace unos días del Morro Solar han logrado salir sin mucha violencia policial, pero en el caso del lomo corvina, esta corvina echada así, miren cómo es una corvina y se van a dar cuenta. En el caso del lomo corvina, ahí han habido, hasta el día de hoy, siguen atrincherados y han habido algunos muertos porque es una zona de riesgo, ¿no? Es una zona donde se han caído algunos niños y han fallecido, por lo cual hay problemas para la vida. No es nada deseable que uno acceda a las cosas con violencia, para nada, ¿no? En un Estado civilizado o de derecho eso no debería ocurrir. Entonces, esto ocurre y genera una serie de efectos negativos, ¿no?